Hola, hoy vamos a conversar sobre la condensación de Claisen, una de las tres reacciones en química orgánica que llevan el nombre del señor Claisen. Es una reacción muy importante de la química de enolatos y es, como vamos a ver, lo vamos a decir varias veces, análoga a la condensación aldólica, pero entre ésteres y no entre aldehídos y cetonas. Vale la pena presentar al señor Claisen. El señor Claisen fue un químico alemán que nació en el siglo XIX, como dice allí, en la ciudad de Colonia, Colonia en Alemania, obviamente, y murió en 1930 en la ciudad de Bonn. Además de sus enormes contribuciones a la química, fundamentalmente en la química del grupo carbonilo, como vamos a estudiar ahora, pero también en las reacciones llamadas sigmatrópicas, es muy famoso Claisen porque es el inventor de una pieza de laboratorio que se llama matraz de Claisen y que tiene especial importancia en algunas destilaciones porque nos permite colocar al mismo tiempo, por ejemplo, un termómetro en esta posición y algún otro aparato a través del otro cuello del matraz. Esta cosa que puede parecernos simple hoy en día fue todo. En estas imágenes, que son, una de ellas corresponde a una foto de un equipo moderno de laboratorio, que es este que está aquí, y esta otra corresponde simplemente a un esquema, ¿verdad?, de un aparato de laboratorio, podemos ver cosas interesantes. En esta tenemos un aparato bastante complejo que está compuesto, fíjense ustedes, por un matraz aquí que está siendo calentado a ebullición por este mechero. Aquí arriba tenemos un embudo de adición que seguramente se utilizó para ir agregando algo gota a gota para que entrara aquí a la mezcla de reacción. Aquí en este otro lugar tenemos un termómetro que nos permite saber la temperatura de los gases que están ebulliendo y llegando por aquí. Luego viene un condensador y finalmente esto es recogido en esta probeta graduada que además va midiendo la cantidad de líquido que obtenemos. Aquí en el medio, lo estoy tratando de marcar en amarillo, tenemos lo que ellos llaman un adaptador de Claisen, es decir, una pieza que al agregarla al matraz lo transforma en un matraz de Claisen y bifurca de alguna manera la salida del matraz y le permite el agregado y la destilación al mismo tiempo. En este otro ejemplo que está a la derecha, ¿verdad? Es un poco más simple. Aquí tenemos el matraz de Claisen tradicional, todo integrado, ¿verdad? No son dos piezas por las que se armó, pero fíjense qué interesante. Aquí, por este cuello, está colocado un aparato que es un agitador. Esto tiene un motor que hace girar una varilla y aquí en esta parte nos permite estar agitando la mezcla mientras se la calienta. Los vapores suben por el cuello del matraz, eventualmente vienen para aquí y llegan al termómetro donde se registra la temperatura de la reacción, no, la temperatura de la destilación de los vapores. Luego los vapores circulan a través del condensador, se enfrían, condensan y son recogidos aquí en este otro matraz. Aquí tenemos un manómetro que nos permite saber la presión del sistema. Puede ser que, por ejemplo, esto esté en este momento a vacío, como parece indicarlo aquí esto que dice que va hacia la bomba de vacío. Todos estos aparatos de vidrio relativamente complicados son de uso día a día en el laboratorio de química orgánica. Aquellos de ustedes que tomen el segundo curso de laboratorio, que es un curso electivo, Orgánica 201, van a poder familiarizarse con este tipo de aparatos y utilizarlos ustedes mismos. Pero vamos ya entonces a la reacción de Claisen. Vamos entonces a la reacción de condensación de Claisen. Es una reacción muy conocida, muy famosa. Pueden ampliar lo que encuentran en este video en muchas fuentes. Por ejemplo, Wikipedia tiene su página dedicada a la condensación de Claisen. Como decíamos más temprano, esta reacción es análoga a la condensación aldólica, pero en lugar de ser una condensación de compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas, es una condensación de compuestos carboxílicos, más precisamente de ésteres. El producto de la condensación de Claisen siempre va a ser un beta-cetoéster, va a ser un compuesto que va a tener un grupo éster y también un grupo carbonilo. Muchas veces la condensación de Claisen se da por autocondensación, es decir, es un único éster que condensan dos moléculas de ese éster entre sí, pero también puede ser entre ésteres distintos y en ese caso se dice que es una condensación de Claisen cruzada. Y como muchas de estas reacciones, también tiene su variante intramolecular. Y la variante intramolecular es tan famosa que también lleva el nombre de su descubridor, que no fue Claisen, sino uno de sus colaboradores, y se la conoce como la condensación de Dieckmann.
¿Recuerdan que en la condensación aldólica siempre se formaba una molécula de agua? De hecho, decíamos, es una condensación porque se pierde agua. Muy bien, en la condensación de Claisen no se pierde una molécula de agua, pero se pierde una molécula de alcohol, generalmente una molécula de metanol o de etanol, de un alcohol pequeño. Vamos a ver un poco ahora después el mecanismo de esta reacción. Esta imagen nos muestra el mecanismo completo de la condensación de Claisen, el cual, para su estudio, lo vamos a dividir un poquito en etapas. La primera etapa, o etapa A, es siempre la misma, de la misma manera que empezamos todas estas reacciones, o sea, una base que va a tomar un protón que es ácido porque está alfa a un grupo carboxilo. Eso nos va a dar entonces la formación de un enolato que va a estar bien estabilizado por resonancia. Recuerden que los protones alfa a un grupo carboxilo son ácidos, igual que son ácidos los que están alfa a un grupo carbonilo. En este caso son un poquito menos ácidos, pero siguen siendo atacables por las bases. De más está decir que cuando la base toma el protón, se neutraliza, por decirlo de alguna forma, y se forma una molécula de base protonada. En la parte B del mecanismo, lo que tenemos es el ataque nucleofílico, es decir, el carbono que soporta una carga negativa va a hacer un ataque al otro éster y los electrones se van a refugiar en el oxígeno, que es el átomo más electronegativo. Eso nos lleva entonces a la parte C. En la parte C lo que tenemos, como en muchas reacciones de ésteres, es la formación de lo que llamamos intermedio tetraédrico, es decir, este carbono que está aquí, que antes era un carbono sp2, temporariamente pasa a ser un carbono sp3 con forma tetraédrica. Luego, los electrones que se habían ido al oxígeno van a volver y van a tratar de restablecer el doble enlace carbono-oxígeno, que es un doble enlace termodinámicamente muy estable. Y en este caso, lo que va a pasar es que tenemos una especie de grupo saliente, quizá no el mejor de los grupos salientes, pero un grupo saliente aceptable, que va a ser el alcóxido. El grupo saliente se va a ir y lo que vamos a obtener entonces es el producto de Claisen más el alcóxido que pasó a estar allí flotando, mezclado en la solución. Pero podríamos terminar el mecanismo aquí, pero es un poquito más complicado que eso. ¿Por qué? Porque el alcóxido que salió es muy básico y el producto de Claisen que acabamos de formar va a tener un protón que va a estar entre medio de dos grupos carbonilo, o más precisamente de un grupo carboxilo y de un grupo carbonilo. Quiere decir que este protón va a ser muy ácido y aquí tenemos una base. Entonces lo que va a ocurrir es que estas dos especies van a reaccionar entre sí en una reacción ácido-base. El alcóxido va a tomar el protón y lo que vamos a tener en la etapa D es una desprotonación del beta-cetoéster para dar lugar a un alcohol y al producto de Claisen, pero cargado negativamente. Eso sería realmente el final de la reacción. Pero los químicos, una vez que llegan al final de la reacción, empiezan a cortar la reacción para poder separar el producto. Eso es lo que hemos estudiado, que se llama el quench de la reacción. Entonces, cuando llega el quench de la reacción, esta carga negativa es neutralizada y el producto final sí entonces es el producto de Claisen, al que allá habíamos llegado antes, pero que se había después desprotonado por reacción con el alcóxido. Los dos productos finales entonces, ¿cuáles van a ser? El producto de Claisen y una unidad de alcohol que se perdió. Tenemos aquí algunos ejemplos de condensación de Claisen y también la condensación de Claisen formando parte de un problema sintético un poco más complicado. El primer ejemplo que vamos a ver involucra una reacción aparentemente muy sencilla y además involucra a uno de nuestros compuestos estrella del curso, que es el malonato. En este caso, el malonato de dimetilo, porque tiene dos grupos metilo aquí. Y en este ejercicio nos dicen que en un caso lo tratan con metóxido en metanol, luego con medio ácido, eso sería el quench, y en otro caso lo tratan en lugar de con metóxido, con etóxido, y en lugar de en metanol, en etanol, seguido del quench. No hay ningún otro reactivo, quiere decir que posiblemente esto apunta a una autocondensación. Pero nos dan dos
Recuadro quiere decir que se espera que aquí hayan dos productos distintos. ¿Y por qué será eso? Para entenderlo, tenemos que mirar un poquito al mecanismo y adentrarnos tal vez en alguna otra reacción. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestra molécula de malonato y la tratamos con el metóxido? Bueno, en principio lo que vamos a empezar es como en todo mecanismo de Claisen y muchos de los que hemos visto ahora. Vamos a utilizar el metóxido como base y atacar al protón más ácido del malonato. Eso va a hacer que se genere una carga negativa y esa carga negativa va a estar muy bien estabilizada por resonancia, quiere decir que vamos a tener aquí un enolato muy estable derivado del malonato de dimetilo. También se va a formar una unidad de metanol. ¿Por qué? Porque el metóxido tomó el protón y se transformó en metanol. Y además tenemos mucho metanol allí porque es el disolvente de la reacción. Luego de que tenemos el malonato listo y cargado negativamente, puede actuar como nucleófilo atacando a otra molécula de malonato, una que no haya sido enolizada todavía. La va a atacar en un sitio electrofílico, quiere decir, por ejemplo, aquí en el éster, los electrones se van a refugiar en el oxígeno y nos va a dar entonces una especie de este tipo, donde hay un nuevo enlace carbono-carbono y además tenemos un carbono tetraédrico, el llamado intermediario tetraédrico. Cuando los electrones que están refugiados en el oxígeno regresan para volver a formar el enlace carbono-oxígeno, se va a ir esta unidad de éster, esta unidad de metóxido, y nuestro producto va a ser entonces el producto de Claisen más una unidad de metóxido que se formó. De acuerdo a lo que vimos en el mecanismo, esto posiblemente no termine aquí, sino que ahora el metóxido actúe otra vez como base, ataque al protón que está aquí, ¿verdad? Y dé lugar a una unidad de metanol. Y nuestro producto va a quedarse así, cargado negativamente, hasta que en el quench se neutralice la reacción y nos dé sí el producto final. Eso sería una típica reacción de Claisen, de autocondensación de Claisen, del malonato de dimetilo catalizada por metóxido en metanol. Pero ocurre que los alcóxidos, especialmente los alcóxidos pequeños como el metóxido o el etóxido, son bases un poco peculiares, porque son muy buenas bases, van a atacar protones sin ningún problema, pero también son muy buenos nucleófilos. Entonces, ¿por qué nosotros planteamos esto y decimos el metóxido toma el protón? Nos olvidamos que el metóxido también, además de tomar el protón, puede actuar como nucleófilo y atacar directamente al grupo carboxilo. ¿Por qué nos guiamos tanto por el camino en rojo este que nos lleva a la base y nos olvidamos del camino que va en azul? En realidad, adentro de la mezcla de reacción, todo esto está ocurriendo. Algunas moléculas de metóxido están actuando como base y otras moléculas de metóxido están actuando como nucleófilo. En el caso de que actúen como nucleófilo, lo que nos dan es especies de este tipo, donde se forma un intermediario tetraédrico, este que está aquí, pero el protón que íbamos a sacar todavía se mantiene en su lugar. Para entender un poco lo que está pasando, tenemos que ir para atrás y acordarnos de una reacción que se estudió en el semestre pasado, que es la reacción de transesterificación, una reacción característica de los ésteres. Cuando nosotros tenemos un éster y lo hacemos reaccionar con un alcohol, puede ocurrir que ese alcohol, en este caso es un alcohol de R', ataque al éster y el éster pierda el alcohol que contenía el mismo esterificándolo, en este caso el alcohol de R segunda. La reacción de esterificación podemos considerarla una reacción de intercambio, donde el éster intercambia su alcohol y incorpora el alcohol que estaba en la solución. Eso es la reacción de transesterificación. Y el mecanismo por el que ocurre es el mecanismo que vimos en la imagen anterior. Es decir, el alcohol actúa como nucleófilo, ataca al éster y luego el éster que estaba allí se va
como grupo saliente. ¿Recuerdan el mecanismo de transesterificación? En muchos aspectos se parece al mecanismo de hidrólisis. Todas las reacciones de ésteres son similares. Siempre empiezan por alguien que hace un ataque nucleofílico al éster, se forma un intermediario tetraédrico, se restablece el doble enlace carbono-oxígeno y alguien se va como grupo saliente. En este caso entonces R2 es el nucleófilo, R1 es el saliente, y al final el producto se transformó en un éster de R2 y tenemos el alcóxido R1 que se va de la reacción. Empezamos con el alcóxido de R2 que ataca y terminamos con el alcóxido de R1 que sale. Todas estas reacciones son equilibrios y pueden ir para un lado o para el otro. Van a estar determinados hacia qué lado va por la cantidad de los reactivos. Si ponemos un gran exceso del alcohol de R2, entonces la reacción se va a desplazar en esta dirección y vamos a tener la formación del éster de R2. Si volvemos a nuestro mecanismo de condensación de Claisen, entonces vemos que si vamos por el camino rojo, vamos por la condensación de Claisen directamente. En cambio, si vamos por el camino azul, lo que hacemos es ir por un camino de transesterificación. Aquí tenemos el metóxido que está ingresando en un ataque nucleofílico y esta especie de alcóxido que está saliendo. Este es el saliente. Pero ocurre que el saliente también es metóxido. Quiere decir que en esta reacción ataca metóxido y se va metóxido. El efecto neto de aquí hasta aquí en realidad es nulo. Se puede decir que esta reacción es trivial. Hicimos un mecanismo de reacción, pero terminamos en el mismo compuesto que habíamos empezado. Pero, ¿qué pasa si en lugar de usar metóxido utilizamos etóxido? Desde el punto de vista de la condensación de Claisen no pasa nada. El etóxido toma el protón, se forma etanol y la reacción sigue adelante para dar la condensación de Claisen. Pero desde el punto de la transesterificación ahora es muy distinto. Ahora ingresa etóxido y sale metóxido. Entonces, en nuestro producto final de transesterificación, lo que tenemos es algo mixto. Ahora tenemos aquí un residuo de etóxido y aquí un residuo de metóxido. Si ahora el etóxido se le ocurre actuar como base, ya nuestra condensación de Claisen va a ir a través de un enolato distinto y vamos a llegar finalmente a un producto de Claisen distinto también. ¿Y por qué nos vamos a quedar con que esta reacción de transesterificación solo actuó una vez y cambió un grupo? A lo mejor actúa dos veces y cambia los dos. A lo mejor aquí terminamos con un malonato que es de etoxilo en ambos. Y a lo mejor cuando llegamos al producto final terminamos en un producto que tiene varias unidades de etoxilo. O a lo mejor tiene una mezcla de unidades de etoxilo y de unidades de metoxilo. En química orgánica siempre queremos, en lo posible, tener un solo producto. No nos gustan las mezclas de productos. Entonces, la reacción de transesterificación significa un problema para nosotros. Aquí vemos lo que pasaría si llegamos al final. Si usamos metóxido, vamos por este camino y tenemos lo que habíamos visto hace rato. Es decir, llegamos a un único producto que es condensación de Claisen y que además tiene todas unidades de metóxido en todos sus ésteres. ¿Por qué? Porque aunque hubo transesterificación, fue una reacción trivial y aquí seguimos viendo metoxilos en la molécula. Pero si usamos etóxido en lugar de metóxido, el producto final va a ser el producto de condensación y también el intercambio de metoxilo por etoxilo. A lo mejor no nos importa, a lo mejor tanto nos daba tener un éster de metoxilo que un éster de etoxilo, pero lo que definitivamente no queremos tener es una mezcla. Y si nosotros empezamos con metóxidos y usamos etoxilos, es muy probable que terminemos aquí con moléculas que tengan algunos etoxilos y algunos metoxilos. Eso definitivamente no lo queremos. Otro de los ejemplos que teníamos allí es un ejercicio de un cierto nivel de complejidad. Este es un ejercicio, es un auténtico ejercicio de examen que apareció alguna vez en el curso Orgánica 102.
En ese ejercicio nos dan una molécula, que es esta molécula que está aquí, que es una molécula altamente simétrica. Si ustedes la miran, hay un plano de simetría, vamos a hacerlo punteadito acá, ¿verdad? Y la mitad a la izquierda es igual que la mitad a la derecha de la molécula. Y nos dicen que eso, reaccionando con algo que no sabemos lo que es, nos da algo que no sabemos lo que es, y así seguimos con una serie de cuadrados en blanco. Parece difícil en principio, pero nos dan alguna pista igual. En realidad, arriba de la flecha nos dicen algo interesante. Nos dicen, proponga la base más adecuada. Ya sabemos que esto tiene que ser una base. Y por lo que hemos estudiado hasta ahora, cuando vamos a elegir una base para tratar un éster, es conveniente evitar la transesterificación. Entonces, una base adecuada podría ser el mismo alcóxido que ya está presente en el éster en cualquiera de sus lados. Así que una posible base a considerar es el etóxido. En este tipo de ejercicios, antes de ponernos a sacar protones ácidos y empezar a escribir mecanismos, conviene intentar obtener toda la información posible a partir de los datos del problema. En este caso, por ejemplo, bien, ya tenemos sugerida una base adecuada, que es el etóxido, pero ¿qué más podemos sacar aquí? Muy buena información podemos sacar a partir de las fórmulas moleculares. Nuestro material de partida tiene la fórmula molecular C11H20O4, es decir, tiene 11 carbonos. Nuestro primer producto tiene 2 carbonos menos, es decir, es un C9. Si miramos todas las fórmulas, podemos decir que en el proceso se pierden 2 carbonos, 1 oxígeno y 6 hidrógenos. Eso equivale exactamente a una molécula de etanol. Quiere decir que de alguna manera es posible que en el proceso, desde el material de partida hasta el producto A, estemos perdiendo una molécula de alcohol pequeña. Eso sugiere fuertemente una condensación de Claisen. ¿Qué más tenemos? A continuación vemos que el producto A se lo hace reaccionar con metilvinilcetona, el típico aceptor de Michael en la reacción de Robinson. Este compuesto, la metilvinilcetona, tiene una fórmula de C4H6O. Y los productos que nos dan, vemos que uno de ellos es un C13, es decir, tiene 4 carbonos más que el producto A, y luego es H18O3, mientras que este era H14O3. Quiere decir que no todos los protones y el oxígeno que están aquí se incorporaron en la molécula. Más bien parece ser que incorporamos todos los carbonos, algunos hidrógenos y algún oxígeno, pero perdimos una molécula de agua, porque aquí si no hubiéramos agregado 6 hidrógenos a los 14 que teníamos, nos daría 20, pero tenemos 18, 2 menos, y acá tenemos 3 oxígenos y aquí también, quiere decir que este tampoco. Esta molécula de aquí evidentemente perdió una molécula de agua. Eso nos sugiere una condensación aldólica, y con este tipo de reactivo aquí también nos sugiere una reacción de Claisen. Un poco más complicado es este otro producto, tiene solamente 11 carbonos, quiere decir que a partir de A solamente incorporamos 2 carbonos, pero estábamos agregando 4. Eso es un poco raro. Podríamos pensar que quizás incorporamos 4 carbonos, pero perdimos 2. Esta molécula A puede ser que tenga otra unidad donde puede perder todavía 2 carbonos. O sea que con esos datos a la vista, sí ahora podemos empezar a trabajar y buscar protones ácidos en la molécula. El etóxido, la base que estamos sugiriendo, va a ir por algún protón ácido en esa molécula. Y los protones ácidos van a ser aquellos que estén en posición alfa a algún grupo carboxilo. Puede ser a ese o puede ser a este. Pero como esta molécula es completamente simétrica, tanto da que ataquemos el que está aquí o ataquemos el que está aquí. Vamos a formar en ambos casos el mismo enolato, que es este que tenemos acá. Lo interesante es que este es nuestro único reactivo, quiere decir que estamos frente a una autocondensación. Es posible, por ejemplo, que esta estructura atacara a otra similar a ella. Pero como los dos grupos ésteres están separados por una cadena, debemos siempre considerar la posibilidad de la reacción intramolecular.
Para eso vamos a contar cuántos carbonos nos separan y vemos que le asignamos 1 al carbono nucleofílico y tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quiere decir que si esta carga negativa ataca a este grupo éster, entonces lo que vamos a estar es formando un anillo de 6. Eso es muy favorable. Entonces, consideremos la reacción intramolecular. Para dibujar el intermedio que se forma luego de este ataque, recomendamos siempre, si sabemos que se forma un ciclo de 6, dibujemos un ciclo de 6. Y luego numeremos los carbonos, por ejemplo, asignemos 1 a esta posición y sabemos que va a haber un nuevo enlace carbono-carbono que se acaba de formar entre 1 y 6. Y luego completemos los distintos sustituyentes. En el carbono 1 sabemos que teníamos un grupo éster, entonces lo agregamos aquí. Y en el carbono 6 teníamos el otro éster que fue atacado y donde los electrones se fueron al oxígeno. Entonces vamos a tener un alcóxido que se formó por el ataque y vamos a tener otro grupo éster que también estaba conectado directamente al carbono 6. Cuando los electrones que están en el oxígeno vuelven para restablecer el doble enlace carbono-oxígeno, se da la salida del etoxilo, típica reacción de Claisen, para dar entonces un producto que tiene esta estructura y más que nada es importante, tiene esta fórmula molecular que coincide con la del producto A que nos pedían. También vemos que se va una unidad de etanol, la agregamos acá y eso nos cierra con la cantidad de carbonos que agregamos y perdimos. La condensación de Dieckmann, que es como se llama, como dijimos hoy, esta condensación de Claisen intramolecular, se va a dar lugar cuando los anillos que se forman sean favorables. ¿Qué quiere decir eso? Lo ideal son anillos de 6. Casi tan buenos como los de 6 son los de 5. Bastante buenos también son los de 7. Pero anillos de 4 o de 3 no se van a dar en una condensación de Dieckmann. Anillos más grandes que de 7, como de 8 o de 9, posiblemente tampoco, porque tienen otros problemas de estabilidad. Pero por el momento, en el ejercicio que nos interesa ahora, hemos llegado a un producto A que cumple con la fórmula molecular que nos habían dado y hemos llegado a través de un mecanismo razonable. Así que este producto está formalmente correcto. En la siguiente etapa de la reacción se nos dice que al producto A se lo trata con una base. No se especifica cuál, se dice una base. Nosotros miramos nuestro producto A, es un producto de condensación de Claisen, de condensación de Dieckmann, así que es un cetoéster y los cetoésteres tienen en el medio, en la posición alfa, un protón muy ácido, así que la base va a ir por ese protón. Eso nos va a dar lugar a un producto que va a ser un carbanión muy estabilizado por resonancia que perfectamente puede atacar al electrófilo. El electrófilo que nos dan es un aceptor de Michael, así que vamos a hacer el ataque 1-4, ¿verdad? Esta sería la posición 4 y esta sería la posición 1, o al revés, y los electrones van a ir a refugiarse en el oxígeno y nos van a dar este que es un típico intermediario de la reacción de Robinson. Como esta reacción no nos dijeron mucho, solo nos dijeron base, no sabemos en qué disolvente tiene lugar, posiblemente el disolvente sea etanol, porque posiblemente la base fuera etóxido, pero no nos aclaran demasiado. Lo único que sabemos es que alguna fuente de protones va a haber allí. Esto no quiere decir medio ácido, quiere decir una fuente de protones. Puede ser etanol, puede ser agua, puede ser algún otro alcohol. Pero este enolato, entonces, que se acaba de formar como intermediario de Robinson y de Michael, va a tomar un protón y se va a neutralizar, dando lugar a una especie como esta, que va a tener protones de este lado, ¿verdad? Por ejemplo, este sería, podríamos considerar que es el protón que acaba de capturar, pero también va a tener protones de este. Y como la base va a estar en la vuelta, va a volver a atacar, va a tomar este protón y va a generar un nuevo enolato. ¿Se acuerdan de ese truco que veíamos en la reacción de Robinson, verdad? Primero neutralizamos el enolato que se formó y luego formamos el enolato en la otra dirección. ¿Por qué es bueno eso? Porque antes estábamos con un enolato aquí a únicamente 4 carbonos del grupo carbonilo y ahora vamos a estar con un enolato que está separado por 6 carbonos del grupo carbonilo. Pero esta es una reacción de Robinson un poco rara.
Podemos ir por el camino rojo, atacar a la acetona, y ahí seguiríamos una típica reacción de Robinson, sería una aldólica intramolecular. Esa aldólica intramolecular eventualmente va a perder una molécula de agua para generar un doble enlace y eso nos va a dar el típico producto de Robinson. ¿Ah? Un producto que contiene dos anillos de 6 unidos por un enlace, unidos por este enlace que está aquí, que lo hace un sistema bicíclico. Dos anillos unidos de esa forma se dice que están fusionados y es una forma muy estable. Los anillos fusionados tienden a ser especies con un muy importante delta G negativo en su formación. Pero esa no es la única reacción posible, ya que además del grupo carbonilo teníamos en la molécula un éster. ¿Qué hubiera pasado si esta carga negativa hubiera atacado al carboxilo del éster en lugar de atacar al carbonilo de la acetona? Bueno, podría haber ocurrido, los electrones hubieran venido al oxígeno como siempre, eso hubiera dado lugar a un intermediario tetraédrico, luego se hubiera restaurado el doble enlace carbono-oxígeno y hubiera salido el grupo etoxilo. Y eso nos hubiera dado una tricetona de este tipo, donde hay dos anillos de 6, pero en lugar de esos dos anillos de 6 estar unidos por un enlace, van a estar unidos únicamente por un carbono. Ese tipo de unión se llama unión espiro, ¿verdad? Y vamos a hablar de ella en un momentito. ¿Cuál de estos dos va a ser el producto mayoritario? Bueno, de entrada debemos recordar que las cetonas son más reactivas que los ésteres. Quiere decir que es más probable que el nucleófilo ataque a la cetona que ataque al éster. Eso iría a favor del producto de Robinson. Pero no es el único motivo. También es diferente el tipo de unión. En este caso es una fusión de dos anillos y en este caso es una unión espiro. Y en general la fusión es más estable que la unión espiro. Vamos a verlo en un minuto. Aquí tenemos un poquito dibujado nuevamente la tricetona de la que hablábamos y aquí más arriba tenemos un modelo 3D de esa molécula. Fíjense qué interesante, cuando tenemos una unión espiro, como esta que está acá, si lo miramos en forma tridimensional, este sería el carbono que acabamos de marcar, fíjense que ese carbono es tetraédrico, quiere decir que si dos de esos enlaces están en el plano de la hoja, como este que está acá, entonces los otros dos enlaces no pueden estar en el plano de la hoja, tienen que estar uno saliendo hacia afuera de la pantalla y otro tiene que estar hacia atrás de la pantalla. En la imagen tridimensional eso se aprecia un poco mejor. Tenemos aquí un plano y tenemos otros dos enlaces, los voy a marcar con verde, que uno está hacia atrás de la pantalla de la computadora y otro está como saliendo hacia afuera, ¿verdad? Eso los permite hacer un tetraedro más o menos razonable. Sin embargo, esta unión espiro no es una unión fácil de formar. Normalmente les diría que sintéticamente es un gran desafío unir dos anillos de esa forma. Por eso es que en general, cuando tenemos una situación como la de ese ejercicio, el producto de Robinson, donde se da los anillos fusionados, va a ser el producto mayoritario. Bueno, con esta última imagen terminamos un poco lo que tiene que ver con la condensación de Claisen. Solamente quiero resumir un poquito lo que hablamos al comienzo. Primero, reacción análoga a la aldólica. Diferencia es entre ésteres en lugar de ser entre aldehídos o cetonas. En lugar de perder una molécula de agua, vamos a perder una molécula de alcohol pequeña. Y las bases adecuadas para esta reacción son siempre los alcóxidos que contienen el alcohol que ya está presente en el éster, de manera de evitar la transesterificación. Más allá de eso, es una reacción muy sencilla y que nos da un producto muy útil que es un beta-cetoéster que puede ser usado en reacciones posteriores como esta que vimos en el ejemplo. Con esto quedamos por acá, lo discutimos con ustedes en vivo en la semana que viene. Gracias. Buen fin de semana.